Ya estamos de vuelta aquí en ATV Noticias y el temblor que sacudió ayer Lima ocurrió al cumplirse un año más del terremoto en Ancash. Son imágenes del terremoto más destructivo registrado en el país. Hace solo 3 días se cumplió un año más de este terrible movimiento telúrico de 7.8 grados. Ocurrido el 31 de mayo de 1970 en Ancash, que cobró la vida de más de 80.000 personas. Antecedentes como estos son solo una muestra de la catástrofe que podría ocurrir en la capital, de registrarse un terremoto de tal intensidad sin tener una cultura de prevención. ¡Cálmese, calmado! ¡Cálmese! Estar más alerta. Debemos de prevenir, pues, para no lamentar. Debemos de saber qué es lo que vamos a hacer en esos momentos. Hay que tener cuidado, ¿no? Tomar precauciones y tener un sitio donde refugiarse. La pregunta que ahora salta a la mesa es si estos movimientos telúricos se pueden predecir, tal como supuestamente lo hizo el usuario de Twitter Espejo MX, quien pronosticó el temblor del último martes. No se puede pronosticar temblores, pero lo que también es verdad es que eso puede suceder en un año, en un día o en un siglo, ¿no? Entonces no tenemos herramientas para poder ser precisos porque justamente no sabemos predecir temblores. Si bien los especialistas descartan este tipo de vaticinios, el usuario de Twitter, que ha generado gran repercusión con sus predicciones de sismos, conversó en exclusiva con Marcos Cifuentes, conductor del programa En Contacto de ATV+. Como ustedes saben, en el apocalipsis hay un gran terremoto, un gran terremoto como que nunca se había visto antes. Y mucha gente se va a morir. ¿Tú eres Cristo, el Mesías? Así es, yo soy el Mesías, el que hace mucho están esperando. César Cruz es el nombre de este ciudadano mexicano. Él explica que sus pronósticos son certeros, aunque se cree que podría haber alterado la fecha de su predicción y que realmente las había hecho después de los temblores. Incluso horas después anunció un nuevo sismo, asegurando que sería en el país durante la madrugada del miércoles, lo que no se cumplió. Lo cierto es que lejos de predicciones certeras o simples casualidades, para los especialistas lo que debe primar en este tema es la cultura de prevención. Así es, lo más importante es la prevención. Y el cuerpo quemado de un hombre fue hallado en un descampado de Los Olivos. La policía sospecha que la víctima era un próspero empresario que había sido secuestrado. El hallazgo fue espeluznante. Un cuerpo ardiendo en llamas fue encontrado en un terreno baldío del distrito de Los Olivos. Era alrededor del mediodía cuando un vecino divisó la llamarada en la asociación Las Estrellas de la urbanización Pro. Gritaba, se desesperaba gritando, entonces yo pensé que era, como le digo, pensé que se estaban peleando ahí en una casa, ¿no? Sí, decía auxilio, perdóneme, era lo único que decían. Según el vecino que lo encontró, la víctima estaba amarrada a una silla. A pesar de los esfuerzos por apagar el fuego, el hombre no soportó las terribles heridas. Lo único que le han jalado el polo del cuello para que ya no siga prendiéndose, y ahí se quedó. ¿Cuando se apagó el fuego seguía vivo? Sí, quería pararse, estaba en cuclillas, quería pararse. Debido a lo tranquilo del lugar, nadie habría visto cómo ocurrieron los hechos. Solo un vecino notó algo extraño, pues en la puerta de su casa descubrió rastros de sangre. De inmediato, policías, peritos de criminalística y agentes de la DIVINCRI de Los Olivos inspeccionaron el lugar. El cuerpo se encontraba de rodillas y con la cabeza contra el suelo. Lo raro era la vestimenta que usaba. Claro, nos llama la atención de que se le ha encontrado a esta persona con 3 pantalones, ¿no? Y una casaca gruesa. Ello pues nos indicaría de que la persona de repente pernocta en la intemperie, ¿no? También se le encontró un documento de identidad con el nombre de Gustavo Andrade Briceño. Sin embargo, todavía no se confirma si se trataría de la misma persona. Se barajan varias hipótesis, pero la que cobra fuerza es la de un secuestro que se salió de las manos. El cuerpo fue llevado hasta la morgue. Las investigaciones están a cargo de la DIVINCRI de Los Olivos. Y un peruano hace historia al convertirse en el primer alcalde latino de Long Beach en Estados Unidos. Se trata de Robert García, de 36 años,
que además es el primer alcalde que ha dicho abiertamente que es gay y que tendrá la dura labor de dirigir la segunda ciudad más grande del condado de Los Ángeles. García nació en Lima y emigró a los Estados Unidos a los 5 años junto a su familia. Se graduó e inició su carrera política desde muy joven. De vuelta a nuestro país, por primera vez se realizó un gran operativo en la frontera Perú-Ecuador contra el contrabando de combustible. Mafias organizadas se dedican a este delito. Sorprendieron a estos traficantes de combustible cuando comenzaba el día, con un mega operativo nunca antes realizado en la frontera entre Perú y Ecuador, en los poblados colindantes con el puente internacional Latina, Macará. ¡Ordénense! ¡Nadie corre por su lado, ordénense! Las fuerzas combinadas de la policía y el ejército peruano intervinieron 40 locales clandestinos que vendían combustible ingresado de contrabando desde el vecino país, incautando 18.000 galones de gasolina y petróleo, que luego eran vendidos en distintas ciudades de Tumbes y Piura. Ha sido un éxito, no solamente por la cantidad de combustible incautado, repito, sino que hemos dejado cero capacidad logística. Y bueno, por el lado ecuatoriano entendemos que ha sucedido lo propio. El próximo 13 va a haber una reunión binacional para evaluar los logros de los mismos, ¿no? 50 tanques con capacidad de 250 galones cada uno, casi una docena de motores extractores de combustible, además de cilindros, bidones y galoneras, todos cargados de gasolina o petróleo, también fueron incautados por la policía fiscal. Utilizando cargadores frontales, estos enormes recipientes fueron subidos a los camiones de aduana. 750 efectivos de la policía y el ejército y más de 30 vehículos participaron del megaoperativo Illapa 2014, que desbarató el ilícito negocio en esta zona. La policía detuvo a 4 personas, a una de ellas se le incautó una carabina 5.5 milímetros. Además se incautó 2 motocicletas que no tenían placa de rodaje. El monto de todo lo incautado bordea los 500.000 nuevos soles. Y una ciudadana española fue víctima de robo en Barranco. Aunque logró recuperar sus pertenencias, se llevó un gran susto y nadie le quitará el recuerdo de este mal momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tranquila. Esta ciudadana española pasó un mal momento al ser asaltada en Barranco. Sus atacantes actuaban bajo la modalidad del raqueteo y, aprovechando la oscuridad de la noche, fueron detenidos tras la denuncia de la extranjera. Esta modalidad normalmente es de tránsito, o sea, no es una modalidad habitual en el lugar. Donde encuentran la oportunidad de cometer el hecho, lo hacen. El hecho ocurrió en la calle Montero Rosas, en Barranco. Los delincuentes se desplazaban en este auto por la avenida Pedro de Osma, observaron a su víctima y uno de ellos bajó con su arma de fuego y no dudó en amenazarla. Le quitó su celular y su billetera con 1.500 soles. Rápidamente huyó a bordo del vehículo. Bueno, esa zona es bastante desolada, hay poco tránsito peatonal. Descendieron de un vehículo 2 sujetos, unos con arma de fuego, apuntaron a los turistas, le quitaron sus pertenencias, subieron al vehículo y se dieron a la fuga. Personal de Serenazgo junto a la policía iniciaron la persecución y lograron detener a los delincuentes frente al Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. La turista estaba acompañada de un amigo, prefirió no declarar a la prensa. Se sabe que los delincuentes no registran antecedentes penales. Ahí viene. Bueno, y un sujeto se hacía pasar como policía para conseguir dinero, extorsionaba a sus víctimas con llamadas telefónicas, haciéndoles creer que sus familiares habían sido detenidos. ¿Por qué llamabas a la señora a extorsionarla? Este sujeto, que ahora prefiere guardar silencio, según la policía, se hizo pasar como un efectivo del escuadrón de emergencias para estafar con el cuento de la llamada telefónica a una incauta mujer. Mire, señora, somos de la policía. Su hijo en estos momentos lo tenemos detenido. Ha tenido problemas, le han robado todas sus cosas.
pero en el problema de ese forcejeo que le ha tirado una piedra y ha matado a una persona. María Silva, de 57 años, quien prefiere ocultar su rostro por temor a represalias, cuenta que incluso los delincuentes se hicieron pasar por su hijo, un joven estudiante de 18 años, quien en ese momento había salido de casa. Es donde él llora, me dice mamita, ven, idéntico como la voz de mi hijo. Es ahí donde yo, alterado, lloraba y me dice avisa a mi papá. Los supuestos policías, encabezados por Javier Ciprián Ramos, de 28 años, le pidieron a la mujer 5.000 soles a cambio de dejar en libertad a su hijo y la citaron en las inmediaciones del Parque Huiracocha en San Juan del Lurigancho. Pero no tengo dinero en ese momento, miren. Tráiganos dinero. ¿Cuánto tiene en ese momento? Tengo 350 soles y tengo una lacto. Traiga eso, no tiene otra cosa más, alhaja, oro, sortijas, no más, no tengo nada más. Antes de acudir al lugar pactado, la mujer fue a la comisaría a denunciar la presunta extorsión policial. Fue entonces que se percató del engaño. Los agentes de la Divincli de San Juan del Lurigancho 1 montaron un operativo y capturaron a Ciprián Ramos cuando a bordo de esta moto pretendía darse a la fuga con el botín que ya la mujer le había entregado. La banda estaría liderada por un sujeto apodado Jeringa, quien sería de la peligrosa zona de Puerto Nuevo en el Callao. El detenido, quien no tiene antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Ministerio Público, acusado del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. Y se recupera la universitaria que fue baleada anoche en la puerta de su centro de estudios. La policía investiga si fue víctima de un robo o fue otra la causa del disparo. Tras el confuso incidente de la universitaria Silvana Solar Palacios, que fue herida de bala en el estómago mientras se encontraba en la puerta de ingreso de esta casa de estudios, ubicada en Jesús María, donde cursa la carrera de Derecho, se manejan varias hipótesis sobre lo que ocurrió realmente, mientras la policía viene investigando el tema. Y ella dijo, me han disparado. Y desde ese momento yo ya la he escuchado y les decía a todos que no se acerquen hasta que alguien venga a auxiliarla, ¿no? De acuerdo a las primeras versiones, se pudo conocer que la víctima recibió una llamada al celular para luego abandonar el aula. Minutos después, se escuchó el disparo. Salieron y uno de los chicos le puso una chalina en el estómago a la chica porque estaba ensangrentada y que nadie la podía ayudar porque muchos de ellos tenían miedo de que las puedan involucrar en lo que había pasado. Algunos estudiantes han aprovechado las redes sociales para mostrar su preocupación por la falta de seguridad en la zona. UPLA Dignidad y UPLA Noticias son las páginas de Facebook donde algunos de sus compañeros han mostrado su desconcierto. Personal de criminalística registraron el lugar en el cruce de la avenida Cuba con Salaberry, pero no se hallaron casquillos de bala. Esta cámara de seguridad habría registrado al atacante. La joven, a quien solo le faltan 4 meses para acabar su carrera de Derecho, fue sometida a una cirugía de emergencia para extraerle la bala y se estaría recuperando de manera satisfactoria. Sin embargo, sus familiares han preferido no hablar del caso y dejar todo en manos de la policía. Y en junio usted podrá disfrutar del Mundial de Brasil 2014 gracias a la gran cobertura del Grupo ATV. Empresas auspiciadoras como Coca-Cola hacen que el resto sea posible en cada rincón del país. El Perú se convierte así en uno de los únicos países donde el Mundial se vive en forma completamente gratuita. Y después de esta información nos vamos a una nueva pausa y al volver les vamos a contar que la policía se moderniza. Ahora puede hacer denuncias por internet. No se lo pierda.